Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda reunión del ciclo de conferencias en homenaje a Elena Rojo que estamos organizando en este espacio Doctor Augusto Raúl Cortázar en conjunción con la Asociación Amigos del Doctor Augusto Raúl Cortázar y la Asociación de Estudios Folclóricos que lleva su nombre, el Grupo Fundador. Hoy tenemos la visita y la presencia del doctor Ezequiel Ruiz Mora, que él es doctor en antropología, investigador del CONICET, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de antropología y se especializa en temas de los imaginarios, eh, cuestiones que también ha trabajado con los pueblos originarios, particularmente con los COM en el norte, y también con hermenéuticas actuales sobre estos temas antropológicos. Hoy, justamente, este va a ser el tema de su conferencia, sobre la experiencia de las cuestiones místicas y de imaginario profundo colectivo. Así que sin más trámites, le damos la bienvenida y la palabra a Ezequiel. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar con lo que pensé para hoy. El título vinculado con el tema de lo sagrado y la experiencia está directamente vinculado con un tópico requerido y a la vez complejo para los antropólogos, que es en el contexto de la antropología de la religión, interpretar, comprender, descifrar, como diría Ricoeur, concepciones nativas vinculadas con la idea de lo sagrado, es decir, aquello que en cierto modo se entiende como manifestándose por fuera del ordinario, del tiempo de la costumbre consuetudinaria, en fin, de lo conocido, etcétera, y que en cierto modo entraría dentro de este campo de la hermenéutica cultural o de la hermenéutica de lo sagrado, que yo quisiera, digamos, tratar de visualizar a partir de una confluencia entre tres perspectivas. La confluencia entre tres perspectivas que son, a mi modo de ver, muy importantes para comprender o comenzar a comprender esta problemática. Las perspectivas básicamente serían tres. Una que yo tomo a partir de los trabajos de Wilhelm Dilthey, vinculados con el concepto del mundo, mundo de la vida, experiencia vivida, mundo vivido. La segunda perspectiva, vinculada con los trabajos de Turner en relación con las nociones de comitatus, comunitas, experiencia social, experiencia simbólica. Y finalmente, una perspectiva que yo unificaría en dos figuras, que son las de Ricoeur y las de Eliade, vinculados con la problemática de la hermenéutica de lo sagrado o la perspectiva fenomenológico-hermenéutica de lo sagrado a partir de estos autores. Entonces voy a desarrollar brevemente un poco estas perspectivas que luego, digamos, como nos propuso Celina, se convertirán en un texto que tendrá más detalles sobre lo que voy a comentar hoy en esta breve conferencia. Entonces, partiendo de la perspectiva de Dilthey, contenido en sus obras Teorías de la concepción del mundo y el mundo histórico, yo recupero para esta problemática de la hermenéutica de lo sagrado, el problema de Dilthey relacionado con lo que él llama la comprensión del mundo de la vida, el problema de la comprensión del mundo de la vida, que podría traducirse antropológicamente como la comprensión de la experiencia vivida. La experiencia vivida en esta perspectiva es sinónimo de experiencia interpretada, o sea, toda experiencia vivida se comprende dentro del campo de la interpretación. Es ahí donde aparece, en cierto sentido, digamos, este problema de la traducción antropológica de las experiencias vividas de los otros. Eh, por lo que entiendo que en esta perspectiva hay un elemento sustancial a tener en cuenta, que es esto de entender el mundo de la vida como un espacio social de las creencias.
¿Mm? O sea, el mundo de la vida del otro, que también en el caso del antropólogo, que hacemos habitualmente trabajos de campo, es el mundo de la vida propio también, involucrado en ese mundo de la vida de los otros. Es decir, un campo social de creencias, que luego voy a denominar más adelante de tipo intersubjetivas, que son vitales, son importantísimas para comprender, digamos, este proceso de este doble proceso que Ricoeur llama de creer para comprender, comprender para creer. O sea, esta dimensión, este espacio social de las creencias requiere de un espacio de creencia, un espacio de creencias compartidas, en cierto modo, también por quien intenta interpretar, en este caso el antropólogo, y eso en cierto modo digamos, se compone en una especie de espacio social de creencias socialmente compartidas. Eh, Asimismo, hay una dimensión, por mi experiencia en el campo y demás, en estos temas, yo, digamos, observo, coincido plenamente o desarrollo esta concepción de, digamos, del espacio social como un espacio calificado a nivel cultural. O sea que la cultura, en cierto modo, es un modelo que engendra espacios calificados que requieren, digamos, de una interpretación y de una expresión determinadas y que de alguna manera se apartan del lenguaje coloquial común o de los intercambios comunicativos ordinarios o, digamos, de alguna manera vinculados específicamente con la comprensión lingüística. Es lo que Ricoeur llama este más allá del lenguaje, o este más allá de la función simbólica del lenguaje, que asume, según él, dos caras, una dimensión que él asocia al logos, es decir, una dimensión puramente lingüística, pero también una dimensión vinculada con este lenguaje de las creencias religiosas o de las creencias sobre lo sagrado, que nos reenvían, dice Ricoeur, a lo que él llama o acuña bajo el término bios, ¿no? Es decir, el lenguaje vinculado a la vida, a lo vital, ¿no? Eh, entonces, este espacio calificado, engendrado por las culturas, en cierto modo, nos remite a esta doble perspectiva del lenguaje, ¿no? El lenguaje como un medio de comunicación, un lenguaje, digamos, donde abundan los signos técnicos, ahora me voy a referir a esto brevemente, y un lenguaje calificado, digamos, por la temporalidad y la espacialidad sacras, digamos así, vinculadas con la idea de lo sacro, o con la calificación sacra del espacio y el tiempo, como diría Eliade, que nos reenvían al bios. Es decir, digamos, hay un más allá de la significación que nos reenvía, digamos, a una dimensión del lenguaje que Turner observó muy bien en Jung, cuando Jung, digamos, mostraba que si hay una relación, digamos, evidente en el lenguaje religioso, es que el lenguaje religioso se diferencia del lenguaje ordinario, en que el lenguaje religioso nos vincula con con un conjunto de ideas vinculadas con lo desconocido. Entonces, esta temporalidad y espacialidad calificadas por una concepción, digamos, de lo sagrado en el tiempo y en el espacio, conforman una forma religiosa, lo que Dilthey entendió como visión del mundo o Weltanschauung. Entonces, en una primera, digamos, acepción de esta relación entre lo sagrado y la experiencia, yo creo que la concepción de visión del mundo, digamos, como marco para entender las concepciones de lo sagrado en las experiencias culturales y en la concepción antropológica de la cultura, en esas mismas experiencias, es vital para comprender el problema de la experiencia de lo sagrado a nivel cultural e intercultural. En ese contexto también yo retomo la concepción de Turner, que él a su vez abreva, digamos, en Martin Buber, es decir, esto de entender a la sociedad en términos de comitatus o de comunitas.
Es decir, entender la sociedad como comunista significa, brevemente, entender a la sociedad como un drama. La sociedad es un drama, la sociedad como drama social. Y en ese drama social podemos entender el concepto de bios de Ricoeur, es decir, la vida como drama social. La vida social como un drama social, ¿no? Eh, y, digamos, digamos, una derivación de esta idea de la vida como drama, entendiendo la experiencia cultural, la experiencia social, la experiencia del antropólogo en el campo como un idioverso. Es decir, como un conjunto de representaciones que, digamos, tienen un nivel de complejidad semántica y ontológica mayor a las que se pueden expresar a través del lenguaje ordinario. La experiencia como idioverso, es decir, como un mundo de representación complejo, diverso, multisemántico, es en cierto modo lo que nos acerca o nos vincula con estas concepciones nativas de lo sagrado. En ese sentido, yo entiendo en este contexto la experiencia de lo sagrado como un modelo de representación y de acción. Es decir, las ideas derivadas de estas experiencias o las representaciones vinculadas con este tipo de experiencias, las entiendo como modelos, digamos, de representación y de acción. O sea, no son solo modelos de representación de las cosas y de los seres, sino que también incitan a la acción, ¿no? Algo así como la idea de Geertz, de que los modelos culturales son modelos de y modelos para, ¿eh? Son modelos de la realidad y a la vez son modelos para operar con la realidad. Es decir, para organizar, digamos, experiencias a partir de representaciones. Bueno, sabemos a partir de la tradición antropológica y tomando un poco la concepción clásica de lo sagrado a partir de Emile Durkheim, de que lo sagrado se podría entender, como él dice, básicamente a partir de una definición general, que es que los seres, como dice Durkheim, ¿no? De que las necesidades de la existencia, dice textualmente Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, las necesidades de la existencia nos obliga a todos, crédulos e incrédulos, a representarnos las cosas en el medio de las que vivimos de alguna forma. Y esa concepción general de Durkheim sobre cómo los hombres, es decir, cómo la sociedad crea formas distintivas para organizar y para representarnos la realidad de lo existente, en cierto modo es un principio general no solo digamos, digamos, vinculados con la dimensión social de las clasificaciones, sino también con las formas más elementales de la simbolización. Entonces, yo creo que esta consideración general de Durkheim, aplicada al campo de la vida religiosa o al campo de digamos, la sociología o antropología de la religión o a la sociología de lo sagrado, digamos, digamos, encaja perfectamente bien con esta problemática de cómo se originan socialmente las representaciones, y esas representaciones, en el caso de las representaciones de lo sagrado, digamos, son como marcos, guías, hojas de ruta para organizar la experiencia. En ese sentido, es donde también retomo, digamos, otra perspectiva, una doble perspectiva en esta tercera confluencia, que es la de Ricoeur y la de Eliade. La de Ricoeur es, bueno, comienzo por la de Eliade, ¿no? Eliade, digamos, planteaba que digamos, cuando hablamos de experiencia cultural o de experiencia social, debemos entender, digamos, debemos entenderla al interior de una consideración que él hace, que es esto de entender lo sagrado vivido. ¿Mm? Eh, Como dice él, lo sagrado vivido o rememorado o actualizado por los mitos
y los ritos, sobre todo por los segundos, ¿no? Que son las formas de conmemoración de estas representaciones que de alguna manera organizan y dan sentido a todo lo existente. Entonces, por un lado. Y por otro lado, digamos, esta concepción de Ricoeur de lo sagrado, que, repito, se basa en esta dialéctica rickeriana de creer para comprender, comprender para creer, que en cierto modo es lo que asegura digamos, esta especie de acceso hermenéutico o comprensivo este tipo de experiencias de lo sagrado, ¿no? Entonces, cuando Ricoeur realiza desarrolla esta perspectiva del, como él la llama, del sí mismo como un otro, desarrolla una especie de hermenéutica o de fenomenología, digamos, donde, digamos, el sí mismo, en cierto modo, entra dentro del campo de significación o dentro del campo de las representaciones del otro y viceversa, ¿no? O sea, esto es lo que yo llamaba hace un momento la dimensión intersubjetiva del problema. Y luego, digamos, hay también otra consideración de Ricoeur vinculada con esta problemática que a mí me parece muy importante, que es esta relación que él establece entre la experiencia y la simbolización de la experiencia, ¿no? Entonces me voy a permitir leer un breve pasaje de la introducción a la simbólica del mal de Ricoeur, donde Ricoeur dice, cito en la página 27, en todos los casos, el símbolo del mal se constituye siempre a partir de un significante de primer grado extraído de la experiencia de la naturaleza. El contacto, la orientación del hombre en el espacio. Llamo símbolos primarios a ese lenguaje elemental para diferenciarlo de los símbolos míticos que son mucho más articulados, implican la dimensión del relato con personajes, lugares y tiempos fabulosos y cuentan el comienzo y el fin de esa experiencia cuyos testimonios son los símbolos primarios. Dichos símbolos primarios muestran claramente la estructura intencional del símbolo. Es decir, estamos entendiendo el símbolo en su acepción religiosa, en su acepción sagrada, ¿no? Los símbolos sagrados. El símbolo es un signo en cuanto que, como todo signo, dice Ricoeur, apunta más allá de cierta cosa determinada y vale para esa cosa. Pero no todo signo es símbolo, es decir, no todo signo es símbolo sagrado. En su objetivo, el signo manifiesta una doble intencionalidad. En primer lugar, está la intencionalidad primera o literal, que como toda intencionalidad significante supone el triunfo del signo convencional sobre el natural. Será la mancha, la desviación, el peso, palabras que no se asemejan a la cosa significada. No obstante, sobre esta primera intencionalidad se construye una segunda intencionalidad, que a través de la mancha material, la desviación en el espacio, la experiencia de la carga, apunta hacia cierta situación del hombre en lo santo. Esta situación a la cual se tiende mediante el sentido de primer grado es justamente el ser manchado, pecador, culpable. De manera que el sentido literal y manifiesto apunta más allá de sí mismo hacia algo que es como una mancha, como una desviación, como una carga. De modo que, por contraste, finaliza Ricoeur, con los signos técnicos perfectamente transparentes y que no dicen más que aquello que quieren decir al plantear el significado, los signos simbólicos son opacos porque el sentido primero, literal, patente, apunta analógicamente hacia un segundo sentido que no está dado fuera de él. Esta opacidad, concluye Ricoeur, constituye lo profundo del símbolo que, como veremos, es inagotable. O sea, los antropólogos en esta perspectiva nos topamos con una
con la problemática de la intencionalidad de la conciencia y cómo esta intencionalidad de la conciencia se manifiesta en el lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, este carácter inagotable del sentido simbólico de los símbolos religiosos o de los símbolos sagrados, en cierto modo, requiere, digamos, esta doble percepción, digamos, de lo sagrado, ¿no? Es decir, lo sagrado expresado en el lenguaje y lo sagrado reenviándonos a un campo ontológico o un campo de la conciencia intencional que en cierto modo, digamos, es preciso comprender, ¿no? Pero para comprenderla e interpretarla, es a su vez necesario, en cierto modo, creer en ello, o sea, creer, digamos, en esta concepción para poder comprenderla. También quiero en este punto resaltar una consideración del profesor Cortázar, cuando él resaltaba el papel de las culturas orales, entendidas como reservorio de la experiencia vital, ¿no? Aunque él acuñó el término cultura folk o sociedad folk, en realidad él estaba hablando de las culturas orales, para entender, a mi modo de ver, el problema de la experiencia vital y cómo esta experiencia vital, que es una experiencia cultural, digamos, se transmite a través de la oralidad. La oralidad, en ese sentido, comprende situaciones de comitatus, es decir, relaciones de tipo yo-tú, o de relaciones de tipo nosotros, así como aspectos calificados o sagrados de la experiencia. La fuerza de la palabra oral en la interiorización de la vivencia se relaciona con las crisis de la experiencia y con los aspectos sagrados del estar en el mundo. Por eso quiero resaltar esta consideración del profesor Cortázar para entender cuál es la vinculación entre el oral y la experiencia cultural de este estar en el mundo, como un estar en el mundo relacionado con la experiencia de lo sagrado. Bueno, entonces en ese contexto yo quisiera en cierto modo hacer una serie de consideraciones vinculadas con qué podemos pensar a partir, digamos, qué desafíos tenemos los antropólogos para entender estas consideraciones y estas experiencias que tanto de la cual participamos en nuestras experiencias de campo, vinculados con básicamente cuatro elementos que yo quisiera resaltar. El primero es esto de entender los modelos de lo sagrado en la experiencia social, así tratar de comprender cómo la cultura crea modelos de lo sagrado en la experiencia social y, de cierto modo, cómo esta situación desafía nuestra percepción, nuestra capacidad para poder identificar esos modelos de lo sagrado en las experiencias sociales. En segundo lugar, bueno, algo que es muy obvio para los antropólogos y no tan obvio para otras disciplinas, que es que toda experiencia social es en sí mismo un modelo cultural. O sea, digamos, mi idea es en cierto modo erradicar esta concepción de la experiencia social, en este caso de lo sagrado, vinculado con una concepción, digamos, relativista, digamos, de lo social, ¿no? Aquí lo social, la experiencia social, la experiencia de lo sagrado como experiencia social, yo creo debería entenderse como un modelo cultural, ¿no? A interpretar, ¿no? Por lo tanto, y ahí viene un tercer elemento para comprender estas situaciones, sería algo así como entender la perspectiva antropológica en términos de una experiencia intersubjetiva, ¿no?
para un poco, como también dice Turner, romper esa concepción del objetivismo antropológico que tiende, digamos, o supone, digamos, que el otro cultural es un objeto. Eh, eh, Más bien, digamos, aquí, cuando yo hablo de comitatus, o retomo el concepto de comitatus, no hablo de una concepción del otro como objeto, sino de una concepción antropológica que entiende al otro en una relación intersubjetiva. Entonces, en ese sentido, toda perspectiva antropológica debería entenderse como una experiencia de tipo intersubjetiva. Eh, y finalmente, una consideración que quiero hacer también, pensando digamos, cómo los estudios culturales y la práctica antropológica, digamos, han desarrollado y tienen de alguna manera en perspectiva de aquí en adelante desarrollar estos tópicos o vincularse con estas problemáticas. Lo que en cierto modo pensé es esto de entender el campo cultural de la intersubjetividad. O sea, la intersubjetividad como un campo cultural en sí mismo. Eh, y en cierto modo similar esta idea del campo cultural en términos, digamos, como campo intersubjetivo, con el concepto post-turneriano de las situaciones sociales en términos de performance, ¿no? O sea que, en cierto modo, eh, el campo cultural de la intersubjetividad, a mi modo de ver, debería entenderse para digamos, a su vez comprender estas formas actuales en que se desenvuelven o desarrollan las concepciones o los modelos de lo sagrado, entenderse como situaciones sociales de tipo performativas. ¿Sí? O sea, de algún modo entender estas resignificaciones o actualizaciones o rememoraciones de lo sagrado en clave social o en clave cultural como formas performativas, ¿no? Que yo creo que en cierto modo ayudan a entender o ayudan, digamos, de alguna manera a expandir el modelo clásico de la antropología de la religión, que entiende que lo sagrado, o el concepto de la experiencia de lo sagrado, solo podría ser asignable, digamos, digamos, al desarrollo de una religión, ¿no? Aquí, en cierto modo, yo entiendo que lo sagrado, digamos, escapa, un poco siguiendo Ricoeur, se expande, digamos, como en términos de idioverso, y va más allá del campo meramente de la práctica religiosa o de las prácticas que comúnmente entendemos como religiones, y, digamos, pasan, digamos, a formar parte del mundo social o simbólico en medio del que vivimos, ¿no? En medio de lo que, en medio, digamos, en el que vivimos, como decía Durkheim. O sea que esas representaciones de lo sagrado, digamos, como también sostenía Dilthey, no solo deberían entenderse dentro del campo del fenómeno religioso, sino también, como él decía, dentro del arte o en el contexto del arte, de la literatura, de las expresiones artísticas en general, es decir, de cualquier expresión performática a nivel social y cultural. Por lo tanto, yo creo que, digamos, esta concepción del performance podría ser muy interesante y muy útil para poder, digamos, dimensionar en términos de idioversio cultural cómo se expresan las ideas de lo sagrado en un proceso social, ¿no? Que es en el que estamos pensando. Bueno, continuamos entonces con las consideraciones, preguntas, comentarios que se quieran hacer a la exposición de Ezequiel. Así que los que quieran pueden. Yo también tengo una pregunta para hacer, pero eh, dejo si hay algún otro que quiera preguntar antes. Bueno, entonces empiezo yo. Eh, Cuando vos hablaste de la oralidad, eh,
y lo referiste a la consideración de lo social como un encuentro del yo, tú, nosotros, que básicamente se da en la oralidad. En esto creo que está claro y hasta te daría la razón Gadamer, que privilegia la escritura, pero reconoce que la oralidad es el comienzo. Y ahí es donde está mi problema, ¿no? Y también me parece que es el problema que en alguna oportunidad alguien, creo que también fue ayer algo de eso que habló y comentó Catalina con respecto a las preocupaciones de Cortázar como investigador de campo y también las tuyas. ¿Hasta dónde la oralidad puede funcionar bien como un transmisor de la tradición? Porque la oralidad, el lenguaje, cambia, ¿no? Y entonces, por eso Gadamer dice, al final la tradición puede tener un origen oral, pero su continuidad depende mucho de lo escrito y por eso es que las tradiciones milenarias que tenemos son aquellas que han quedado escritas, ¿no? Desde, qué sé yo, el libro de los muertos de los egipcios, que probablemente sea uno de los más antiguos. Esa es una inquietud, ¿no? Que me parece interesante, porque la escritura nos distancia, ¿no? En ese nosotros primigenio, pero al mismo tiempo esa primigeneidad de la tradición está amenazada precisamente por los cambios del tiempo, ¿no? O sea, no, es un poco esa tensión siempre entre lo estable de la escritura y lo inestable de la oralidad, pero la preocupación que yo te planteo en este momento es la tradición, ¿no? O sea, cómo se salva o cómo se salva en parte sí y en parte no, analógicamente diríamos, la tradición cuando es de larga duración. Esa era mi inquietud. No sé si hay alguna otra pregunta o consideración antes, y así las contesta todas, sí, creo que está levantando la mano ¿Puedo contestar Catalina. la tuya primero para no Bueno, olvidarme? de Y acuerdo, después de acuerdo, de seguimos. acuerdo. Bueno, Celina, Estás eh, apuntada, Catalina. digamos, los antropólogos, o por lo menos en mi caso, digamos, trabajamos básicamente con culturas ágrafas. En mi caso, digamos, las culturas orales, eh, en cierto modo, como decía Cortázar, ¿no? Y por eso rescaté, digamos, esa concepción, digamos, de su curso de folclore, digamos, en la facultad, eh, sobre, sobre la cual escribí también. Eh, Rescato, digamos, esta concepción de él en cuanto a que, como dije en la exposición, las tradiciones orales, las culturas orales, digamos, funcionan, son como una especie de reservorios. Yo no usaría la palabra tradición, ¿no? Usaría más bien la palabra representación, ¿no? Las culturas orales son reservorios de representaciones culturales. Eh, y esas representaciones culturales, al contrario de lo que ocurre con las representaciones culturales propias del modelo o del canon de la escritura, eh, digamos, tienen una particularidad, ¿no? Que es que en cierto modo se rememoran, como dice Eliade, a partir como dice nuestro pueblo hoy, de los agentes, es decir, de quienes, digamos, tienen la capacidad, digamos, de mantener en su memoria histórica y en su memoria expresiva, digamos, todos estos conocimientos y estos reservorios de significación que forman parte de su cultura. Entonces, en cierto modo, digamos, por eso, digamos, es tan lábil la relación entre digamos, digamos, el mantenimiento a través del tiempo de estas representaciones y el hecho del riesgo empírico
al que están sometidas estas culturas, que están, digamos, muchas, como sabemos, en procesos de desaparición y muchas también ya desaparecidas. Entonces, en cierto modo, la preservación de estos reservorios de representaciones no tienen que ver con una tradición fija que de alguna manera digamos, la cultura oral desorganiza o tiende, digamos, a relativizar, sino por el contrario, digamos, esta cultura oral tiene como, digamos, eh, misión, como objetivo, si vale el término, si valen los términos, eh, rememorar constantemente estos aspectos de las representaciones que en cierto modo, yo creo, la cultura escrita tiende a sintetizar, tiende a constreñir, ¿no? Entonces, ese concepto de idioverso yo creo que es muy interesante para entender que las representaciones orales, por ejemplo, vinculadas con la idea de lo sagrado, reúnen bajo un mismo universo, digamos, ramilletes de significados que solo la experiencia oral y la experiencia del antropólogo con ese tipo de culturas y tradiciones, como vos las llamás, digamos, puede recuperar, ¿no? Porque nuestra misión, en cierto modo, nuestro trabajo consiste en, digamos, digamos traducir, es cierto, al lenguaje escrito, que es el lenguaje de nuestra cultura, digamos, todos esos idioversos, ¿no? Pero yo creo que, digamos, el poder del idioverso en las tradiciones culturales, como vos las llamás, digamos, de alguna manera se mantiene en forma eh, activa y siempre, digamos, sujeta, digamos, a un proceso cultural de resignificación y de actualización, gracias a la capacidad, digamos, oral de estas personas, ¿no? Que tienen, digamos, han desarrollado una especie de, no sé si el término vale, pero lo voy a usar igual, una especie, digamos, de, de creatividad performativa, digamos, a la hora de, digamos, expresar, digamos, estas representaciones a través de la oralidad. Muchas gracias. Espero haberte respondido, Celina. No, es interesante, sí. Sí, Evidentemente, el concepto de tradición ahí lo embarra un poco, ¿no? sí, Entonces, sí, si se sí, reemplaza por el de representaciones que son actuales por definición, ¿no? En el momento en que el investigador las registra, entonces, claro, el problema desaparece. Lo que pasa es que claro. como en folclore Sí, desaparece el problema teórico, ¿no? La claro, tradición. Pero yo lo usé sencillamente porque justamente el mismo Cortázar habla de tradición. exacto, exacto, exacto. Bueno, sigamos entonces ahora que está pidiendo la palabra Catalina. Sí, hola Ezequiel. Hola, Catalina. Muy interesante tu enfoque porque es muy diferente al que domina en filosofía y letras, donde creo que te has formado, ¿no? Sos de filosofía y letras. Sí. ¿Y en qué época cursaste? ¿En qué? Bueno, digamos, yo, digamos, entré muy joven siendo estudiante a la cátedra del profesor Cordeu y él fue de alguna manera quien me formó, digamos, en el campo de la antropología simbólica. Claro. Y bueno, me recibí más o menos en el año 84-85. Claro, pero se nota mucho esa formación que ha desaparecido, me parece, Claro, de la claro. facultad, y es una lástima porque es un campo riquísimo, pero con algunas cosas me llaman la atención. Decís que has trabajado con COM. Supongamos que quisiera que me cuentes un poquito cómo Sí. realizas en la práctica el trabajo de campo. Supongamos que estés en una comunidad COM o que estés recorriendo el monte con un muchacho COM. ¿Cómo dialogas con él? Porque son situaciones donde no se les, digamos, está muy bien que son culturas orales, como decís, pero la pregunta, ¿cómo llegás a
a obtener información que sea, que alimente o que te dé razón o que, en fin, que cuestione o discuta con tus ideas. No que él se ponga a discutir, sino vos mismo cuando escuchás lo que te está diciendo. Y después te voy a decir algunos ejemplos de cosas que me ocurrieron a mí, pero me gustaría que vos nos cuentes. ¿Cómo haces tu trabajo? Digamos, al principio, con los primeros trabajos de campo, yo iba un poco como comentabas vos ayer, ¿no? Con una especie de, digamos, de paquete instructivo, de hipótesis o de plan que había que desarrollar en un tiempo determinado y luego, digamos, traer todas esas respuestas para componer una especie de teoría de situación cultural, ¿no? Eso fue los primeros trabajos de campo, hasta que en un momento los TOAS, los COM, me pusieron un nombre, me bautizaron de alguna manera, me pusieron un nombre vinculado con una entidad sagrada para ellos. Desde ese momento, digamos, digamos, mi relación con ellos cambió, en el sentido de que ellos de alguna manera me incorporaron de algún modo en su vida doméstica, en su vida cotidiana, ¿no? De hecho, yo no vivía con ellos al principio y a partir de un determinado momento empecé a vivir en sus propios ranchos, o sea, a convivir con ellos en sus propios lugares. Entonces, digamos, ese digamos, paquete de instrucciones con el tiempo se fue disolviendo, se fue, digamos, evaporando. Y esos interrogatorios desde el principio se convirtieron prácticamente en una especie de diálogo familiar, digamos, sobre todo, digamos, en situaciones de curaciones chamánicas, que era un poco lo que yo estaba estudiando con cierta profundidad. Esas irrupciones en los montes son experiencias sagradas en sí mismas para ellos. Y para uno también, ¿no? Porque, digamos, introducirse en un monte plagado de mosquitos, con el agua por la cintura, quedarse una noche o varias camuflado o, digamos, infestado para poder cazar un animal en un determinado momento, o a veces no poder cazar nada y volver con las manos vacías. Todo eso, digamos, es una experiencia, digamos, es una experiencia real, pero también lindante con lo onírico, ¿no? Y de hecho, muchas veces en esos diálogos que tuve con los cazadores y con las personas, con los chamanes inclusive, digamos, no se podía percibir, digamos, con exactitud o con objetividad, como criticaba Turner, esto de digamos, la experiencia real y la experiencia onírica, ¿no? Entre lo real y lo onírico, siendo que lo onírico para ellos es parte de lo real. Entonces yo comencé a comprender, primero a creer, digamos, un poco como dice Riquet, ¿no? A creer que esos sistemas de representaciones entienden lo onírico o la experiencia onírica, digamos, como una experiencia real. Y una vez que comencé a introducirme, digamos, en ese campo de representaciones, que son a la vez culturales, pero también están vinculadas con las formas de expresión y de representación en el lenguaje de esas formas o de esas creencias, comencé también a, digamos, entender que esos diálogos ya no eran, digamos, para obtener información sobre, ¿no? O para que ellos, digamos, cumplieran con el prerequisito de contestar algo que se requería, sino que formaban parte de una especie de... no quiero, digamos, caer en esta idea del diálogo intercultural, pero, digamos, una especie, digamos, de diálogo entre personas que de algún modo creían básicamente en las mismas cosas. Y eso, digamos, facilitó mucho mi comprensión de la cultura y también mi comprensión de que no todos los hechos culturales o las situaciones socioculturales pueden pasar al lenguaje escrito, ¿no? Yo creo que sí que pueden pasar al lenguaje escrito, y mucho del profundamente religioso dentro del cristianismo, islamismo, etcétera, etcétera, de las grandes religiones, son escritas, pero la forma de vivir
vos haces mucha separación que a mí, digamos, me molesta un poco con lo sagrado. Yo creo que es otra forma de estar en el mundo, como se decía antiguamente, en aquellas épocas, porque, por ejemplo, te voy a contar Sí, una partecita de mi trabajo de campo. sí, Me dediqué bastante al tema de los pescadores que estaban etiquetados como comerciales a lo largo del río Paraná para un trabajo que hicimos en el instituto en la década del 70. Y esos pescadores que eran realmente criollos que iban en sus canoitas, eh, ellos tenían muy estrictas limitaciones impuestas por la reglamentación de pesca que está sola permitida de tal mes a tal mes. Y yo recordaba a las investigaciones de Sarah Newbery entre los Wichí, los Pilagá, sobre todo con los Pilagá, donde siempre el tema era el señor de los animales, ¿no? Digamos que lo que limitaba la cantidad de peces que se podía pescar o de animales que se podía ir a cazar, estaba siempre, había que pedir un permiso, y también eso lo viví mucho entre los mapuches. Cada gesto se pide un permiso al dueño de eso. Es decir, es una vida que está toda interrelazada con esos elementos de lo sagrado. No se puede separar lo sagrado de lo no sagrado. Habrá elementos que son más peligrosos, que solo pueden ser tocados o uno se puede acercar solamente los que están muy iniciados, pero los demás también tienen que pedir permiso porque su vida depende de esos personajes mitológicos. Y me parece un campo riquísimo, y me alegro que estés en eso, y me gustaría ver más de combinación de tu enfoque teórico con, no digamos la práctica, porque es feo decir esa palabra, pero con esos elementos humanos. Estuve en Etiopía hace algunos años y allí es una experiencia maravillosa, porque es un cristianismo no vinculado al Vaticano, sino un cristianismo ortodoxo que está vivo. Es como si estuvieses en periodo, no sé, en el cristianismo, al comienzo del cristianismo. Entras a una iglesia y la gente, cualquier individuo que está ahí, te explica todos los santos que están allí en las puertas y en todos lados, y te lo describen como su pariente, y su pariente que hasta hace muy poquito estuvo allí. Es decir, que me parece que ahí también a los antropólogos nos hace reflexionar acerca de el tema de lo oral separado de las culturas con escritura. Me parece que en muchos casos no es así. Y quizá filosofía y letras lo tiene muy marcada esa separación, mundo, y sobre todo no solo filosofía y letras, sino el mundo de las universidades, esos congresos que se hacen en hoteles o en aulas muy lejos de los creyentes, pero no sé, vas a Bolivia, a Perú, todo eso destila religión, religión en el sentido de experiencias vitales, tu salud, la próxima fiesta que va a haber, mi vida depende, mi cultivo depende de verdad, depende realmente de las oraciones que yo le brinde a tal o cual santo, en fin, estar totalmente permeado de eso, esa forma de estar en el mundo. Eso que vos indicás, Catalina, es lo que yo intenté desarrollar en una parte de mi exposición. Esto, digamos, no entender lo sagrado por fuera de la experiencia vital, sino formando parte de la experiencia vital. O sea que, digamos, concuerdo plenamente con lo que decís, porque es lo que yo traté de decir en estas breves palabras, ¿no? O sea, estamos en una misma perspectiva en ese sentido. Sí. Sí. Bueno, qué bien. Así que el problema justamente consiste en eso, en separar, objetivar, digamos, estas categorías para entenderlas al interior de una perspectiva objetivista de la cultura que yo creo que, digamos, no funciona demasiado, digamos, para poder comprender estas situaciones vitales concretas. Claro, claro. Quisiera decir algo que me acordé cuando Katy mencionó lo de Etiopía.
además de lo que ella dice, que es una experiencia interesante ir a una iglesia ortodoxa, una iglesia que proviene de la época de los coptos, de los primeros tiempos del cristianismo. Pero para mí lo más fascinante que me pasó fue conocer a los felayas. ¿A los? A los felayas. Los felayas son una comunidad negra que viven en los montes, que son judíos, pero son judíos premasoréticos. Es decir, ellos tienen una escritura judía, bueno, dicen que son los descendientes de la reina de Saba, ¿no? De la reina que fue a visitar a Salomón. Ellos tienen, y es oral, porque ellos es totalmente oral, y tienen una Torá anterior a la Torá que después, en la época del Segundo Templo, se estableció. O sea, es una comunidad que tiene, qué sé yo, 2500 o 2700 años y ha mantenido la oralidad, y ellos, una de las cosas que venden esa es la imagen del león de Judá, tal como ellos la entienden, ¿no? Yo tengo una en mi casa, que realmente es interesantísimo. Ahora, lo terrible de todo esto es que ellos pasaron una época, después que fue la revolución, entró un régimen socialista, comunista, que no tenía mucho interés de salvar nada. Bueno, tuvieron problemas. El caso es que Israel quiso hacer una especie de salvataje cultural y llevárselos a los felayas a Israel. Los que creo que yo no soy antropóloga, pero que cualquier antropólogo hubiera dicho que eso estaba muy bien, digamos, muy buen intencionado, nadie pone en duda eso, pero eso iba a ser un desastre y un genocidio cultural. Bueno, ellos dijeron que no, porque ellos iban a retomar y a estudiar toda la tradición de los felayas. El resultado fue pavoroso, porque no sacaron nada de los felayas. Los felayas que se llevaron a Israel parece que no lograron entender qué era lo que se pedía de ellos para hacer la reproducción de esa vieja Torá que ellos tenían, y todo ese proyecto cultural fue un fracaso reconocido, han dicho algunos amigos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que no lograron nada, ¿no? Al margen de que muchos de los felayas entraron en una crisis de identidad, que algunos se suicidaron, bueno, fue un desastre eso. De cualquier manera, los felayas siguen existiendo porque muchos se fueron a la selva y no fueron a Israel, pero ahora parece ser muy difícil ubicarlos y que ellos quieran tener una relación para contar cuáles son sus tradiciones, su Torah oral, ¿no? Bueno, es una historia que creo que tiene que ponernos en guardia sobre estos intentos investigativos. En este caso fue terrible. Yo me acuerdo que cuando yo dije que lo que estaba pasando con los felayas, se lo dijeron en una reunión judía, era un genocidio cultural, abrieron los ojos enormes porque no podían entender que ellos estuvieran cometiendo semejante cosa. Pero la realidad es que el tiempo me dio la razón. Los felayas que fueron a Israel se aculturaron, no mantuvieron su tradición, valga la palabra, mucho menos mantuvieron su identidad originaria. Muchos sufrieron muchos problemas personales, psíquicos, y hasta se cuenta que algunos viejos se tiraban al mar para volver a Etiopía, ¿no? Obviamente morían, claro. Si no en realidad, discúlpame que te interrumpa, pero lo que yo conozco de esa historia es un proceso que se dio que no solo era para recuperar, sino también para adaptarlos a Israel. Y entonces en esa ida y vuelta quedaron como sin su identidad, digamos, y totalmente confundidos, pero hubo no solo la intención de recuperar eso de parte del Estado de Israel, sino también de adaptarlos y hacerlos conocer la nueva forma. Te doy la razón que creo que eso fue, pero no se dijo mucho eso. Por lo menos yo no he registrado tanto en las reuniones que he tenido. Bueno, yo tengo una sobrina que es antropóloga y justamente coincidió en ese momento en Israel, y bueno, sí, muy complicado. Es muy complicado. De cualquier manera, creo que es una experiencia que hay que reconocer que fracasó, y por las razones que sean, por salvar esa cultura o por adaptarlos a Israel o por lo que sea,
fue realmente una especie de genocidio cultural, porque si no se hubieran salvado felayas en Etiopía, ahora esa identidad estaría absolutamente desaparecida. Es una responsabilidad también de los antropólogos cómo hacen las cosas, ¿no? Porque claro, una cosa es ir a la comunidad, y otra cosa es llevárselos a otro lado para intentar ahí ver qué es lo que pasa, ¿no? Ese es un tipo de experiencia que me parece muy peligroso, ¿no? Bueno, nos hemos ido a los felayas, perdón por mí, pero bueno, te agradezco también esta observación, porque yo siempre tuve la sospecha de que era así, ¿no? De que en realidad era otra, pero el objetivo, pero nunca me lo dijeron abiertamente, por eso es que me limité a decir lo que dije. Bueno, no sé si hay más preguntas o alguien quiere decir algo más. Sí, puedo decir. Sí, por favor. No, perdón, Cecilia quería decir algo, me parece. No, yo en principio agradecerte tu conversación, se me hizo muy interesante, sobre todo volver a pensar, que yo creo que para nosotros como antropólogos es un esfuerzo permanente el tema de plantearnos cómo construir el diálogo, digamos, con el otro. Esto de la intersubjetividad, que parece algo que se dice y que es tan sencillo, por eso me resultó interesante también la pregunta de Katy, ¿cómo se construye todo esto en el campo? Bueno, yo trabajé en su momento con pueblos indígenas, pero estos últimos 20 años me he dedicado al criollismo, y bueno, esto que contaba Katy de los pescadores, yo también lo he podido observar. De hecho, esta mirada de Turner sobre lo performático, para mí, por ejemplo, para poder mirar todo el calendario de celebraciones, ha sido importantísimo, porque yo creo que hay ahí una idea de lo sagrado también, para la que uno tiene que poder sacarse de la cabeza las ideas de lo sagrado. Para fijas, poder... estáticas. Claro, sí. Claro. Sí. Porque performance da esa idea, digamos, de que está todo sucediendo a medida que se piensa y se representa en la acción. Entonces, esa idea, digamos, de que lo sagrado es algo estático, vinculado con los grandes sistemas religiosos, es un error de conceptos, un error de percepción, ¿no? Porque lo sagrado, digamos, se manifiesta en clave de idioverso, es decir, digamos, integrando diferentes universos de significación en la acción. Y toda acción es de carácter performático, porque depende de quién la desarrolla, de quién quiere mostrar o hacer ver ciertas cosas en determinados momentos y en determinadas situaciones. Por eso no hay dos performances idénticas, o como no hay dos obras de arte idénticas, porque todo proceso creativo a nivel social y cultural depende un poco de la contingencia en la que esas representaciones se ejecutan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante para entender esta dimensión, digamos, procesual digamos, de las representaciones que en el momento actual en el que estamos hablando se desarrollan. Sí. ¿No? Y se desarrollan de manera diversa, no uniforme. Entonces, ese es un desafío para los antropólogos, ¿no? Comprender esa expansión, esa diversificación o diversidad de las representaciones a nivel cultural y a nivel social. Sí. Bueno, me alegro, Cecilia, que te haya interesado. Creo que se va calentando la cuestión. Lamento que Carolina, como es su horario de trabajo, no ha podido estar. Mañana nos va a hablar del material sonoro y cómo recordarlo, así que espero que podamos estar todos, y el lunes la vamos a escuchar a Cecilia, que justamente va a hablar de la tradición, ¿no? Me parece que también creo que eso fue lo que me resonó para mi pregunta. Así que bueno, muchas gracias por esta participación, y invitamos a todos a mañana a la misma hora.
a las 6 de la tarde a Carolina Ovejero con el tema del material tradicional sonoro y los enfoques para resguardarlo de forma orgánica. Hasta mañana. Hasta mañana y muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias.